Pero sí, en Estados Unidos esta semana fue una semana electoral. No solo anoche fue el tercer debate presidencial de las primarias del Partido Republicano aquí en la ciudad de Miami, sino también hubo una serie de elecciones estatales locales, la más importante, la del estado de Ohio, en donde un estado popularmente, históricamente conservador, en donde una de las preguntas que la gente iba a votar era sobre si se consagraba en la constitución estatal el derecho al aborto o no. Recordemos que el año pasado la Corte Suprema de Justicia derogó. Muy buenos días, don Guillermo, y buenos días a toda la radio escucha. Sí, efectivamente, no me encuentro rodeado por protestas y tranques, pero sí algo que es interesante de ver la situación en Panamá en el contexto internacional, que por supuesto es lo que analizamos en este espacio, es que hay un caos generalizado en el mundo y en ciertas partes del mundo en particular. Eh, Don Guillermo, todas las semanas lo decimos, que este programa es para hablar del ajedrez político, las distintas piezas en el tablero del juego político a nivel mundial. Y yo creo que hoy quería comentarles algunas observaciones que he tenido para que podamos entender cómo los titulares no son ni la punta del iceberg de lo que está pasando en el mundo. Yo veo conexiones con las protestas en Panamá que se ligan hasta la guerra en el Medio Oriente y por supuesto las aspiraciones de países como Rusia, China e Irán de cambiar el orden mundial actual. Entonces, yo creo que me gustaría comenzar en el escenario internacional, por supuesto, con la noticia que se ha llevado a los titulares durante el último mes y es el conflicto en el Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza. Don Guillermo, hay algo muy interesante que hay que subrayar, capaz ya es evidente para la mayoría, pero hay que subrayarlo. Porque he estado viendo en los medios de comunicación últimamente y hablan a veces de la incursión de Hamas en Israel, hablan del ataque de Hamas en Israel, hablan muchos también de que, bueno, no se puede hablar del ataque de Hamas a Israel sin mencionar el contexto del conflicto que lleva más de 70 años entre el Estado de Israel y los palestinos, bueno, y el mundo árabe en general. Y yo creo que ahí hay una falsedad muy importante. ¿Y a qué voy? Las acciones de Hamas el 7 de octubre fue un ataque terrorista, ¿no? Entonces no es una perspectiva política de inclinación occidental describir esto como un ataque terrorista, sino simplemente es una observación académica. El terrorismo es utilizar el terror para avanzar una agenda política, mientras que un ataque militar debería de avanzar objetivos estratégicos militares. Por ejemplo, cuando Rusia bombardea infraestructura crítica en Ucrania, ahí hay un objetivo militar legítimo. Es parte de, como quien dice, lo que ellos llaman una operación especial, así estés de acuerdo con ella o no. Mientras que lo que hizo Hamas no quería producir un avance en algún objetivo militar por parte de Hamas o llamémoslo la nación por fundarse Palestina, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Nosotros vimos como en estos ataques se utilizaban GoPros, ¿verdad, don Guillermo? En las redes sociales estamos viendo que todos los combatientes jamás tienen GoPro. Además, cuando atacaban poblaciones civiles, pueblos, estos kibbutz de civiles, entraban, agarraban a civiles, tomaban sus celulares, hacían lives en sus Instagram y en su Facebook para mostrar y aterrorizar a la gente. Eh, por supuesto, también tenemos reportes confirmados de familias enteras que fueron atadas, quemadas, más de 40 bebés salió en una noticia que el detalle de que si fueron decapitados o no es lo que está en cuestión, pero no la muerte
de civiles y de manera tan grotesca y que el propósito era mostrarlo al mundo, ¿no? Y además también está un detalle que cualquiera que haya estudiado un poco la historia del uso de secuestros como arma militar o política o de guerra, haber secuestrado a tantas mujeres y niños nunca era parte de una estrategia para negociar a futuro. ¿Por qué? Porque cuando tú secuestras a niños y a mujeres, lo que vas a provocar es que tu contrincante no quiera negociar contigo hasta que hagas lo mínimo necesario para mostrar algún tipo de humanidad, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el objetivo de Hamas, creo yo, y obviamente este es mi análisis y mi opinión, aunque he visto también que es compartida por analistas a nivel internacional, el objetivo de Hamas en este ataque fue exactamente provocar lo que Israel está haciendo hoy en día. O sea, el objetivo de Hamas era provocar una reacción de una manera tan contundente y, bueno, y brutal de parte del gobierno de Israel que nuevamente no tiene otra opción que la legítima defensa, que no tiene otra opción que buscar cómo garantizar a su ciudadanía la seguridad, porque ese es el único rol que tiene el Estado. La única razón de existir de un Estado, de un gobierno, es producir seguridad, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, Israel está quedando desprestigiada a nivel internacional por tener que defenderse. Por supuesto, por las mismas. Hamas tiene más de una década construyendo cerca de 500 kilómetros de túneles subterráneos. Estos túneles y estas bases de control de Hamas están debajo de hospitales y de escuelas. O sea, todo eso sí es parte de una estrategia militar de una guerra asimétrica, pero haber provocado esta respuesta de Israel es para desacreditar al gobierno de Israel a nivel internacional. Pero más allá que desacreditar a Israel a nivel internacional, el objetivo real es obligar a los Estados Unidos a o cumplir sus garantías de seguridad históricas o violar sus principios como democracia liberal. O sea, Estados Unidos solo puede hacer una de dos cosas. O decir todo lo que apoyar a Israel como lo está haciendo y por lo tanto demostrar al mundo que es un país que sí cumple con las garantías de seguridad con sus aliados, o decir no e intentar de restringir las acciones de Israel. Perdón, o sea, si apoya a Israel, entonces termina violando los principios de democracia liberal, porque por supuesto se están violando los derechos humanos de las poblaciones civiles en Gaza. Y si no, si le solicita a Israel que tenga mayores medidas humanitarias, entonces los enemigos de Estados Unidos pueden decir que, mira, Estados Unidos no cumple con sus obligaciones de seguridad. Y todo esto es un enredo, porque ¿qué es lo que está pasando? La realidad del Medio Oriente va mucho más allá de Israel y Palestina, de Israel y la comunidad árabe en el Medio Oriente. Estábamos hablando de una situación en donde Arabia Saudita estaba normalizando relaciones diplomáticas con Israel, pero Irán ya había normalizado relaciones diplomáticas con Arabia Saudita el año pasado y estaba en la mesa de negociación con Egipto y Jordania. Entonces, la única razón por la cual Israel y Arabia Saudita iban a contemplar la normalización de relaciones diplomáticas era si Estados Unidos le garantizaba a Arabia Saudita un acuerdo, o sea, un pacto de seguridad como el que le había ofrecido Israel. Entonces, para concluir todo el enredo, lo que está pasando ahorita mismo es que Arabia Saudita está viendo en tiempo real si Estados Unidos cumple con su palabra o no. Y dependiendo de eso, de si Estados Unidos cumple con su palabra o no, entonces sí puede eventualmente en el futuro haber una normalización entre Arabia Saudita e Israel, luego de que Estados Unidos le provea esas mismas garantías de seguridad a Arabia Saudita. Y a ninguno de los enemigos de Estados Unidos le conviene que tanto Arabia Saudita como Israel se conviertan en los poderes hegemónicos en el Medio Oriente, aliados de manera militar y estratégica con Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es que cuando yo veo las protestas en Panamá, cuando veo agentes
infiltrados en manifestaciones causando violencia. Cuando veo desinformación en redes sociales en Panamá y en la región sobre lo que está pasando en Panamá, veo un interés global de causarle caos a los aliados cercanos a los Estados Unidos, abriendo muchos frentes de preocupación para los intereses de Estados Unidos. Entonces, estoy simplemente elevando la perspectiva del conflicto, de lo que está pasando en Panamá, que es algo muy nacional, que es algo muy real, que es algo producto de la idiosincrasia política y de lo que se espera que sea el progreso del sistema de gobierno en Panamá, pero que no está inmune a las manipulaciones informáticas que están ocurriendo a nivel internacional. Pero Luis, es que, y qué bueno que has traído el tema, te lo agradezco mucho, porque, ojo, lo que pasa es que lo que ha sucedido aquí no es racional. O sea, esto es una discusión que desborda al no informado. No sé si lo dije bien. Lo que quiere decir es de que para poder entender la operación de la que se está hablando, tú necesitas tener un conocimiento técnico importante. O sea, primero que todo necesitas ser un buen abogado para entender de contratos y las partes legales de un contrato. Segundo, necesitas ser un técnico para poder entender una operación de lo que le llaman world class, que es una operación de gran envergadura. Ese tipo de información no es una información fácilmente disponible para personas que no están acostumbradas a estar muy informadas de su entorno, para tratarlo de poner de una forma diplomática. Entonces, ¿por qué tanta exacerbación? Y hay cosas que se están dando claras, ¿no? La aparición de banderas de cierto tamaño con astas listas para las manifestaciones, mucho dinero en la calle para logística, para mantenimiento de cierres de calles. Eso tiene que estar viniendo de algún lugar. Y no es la primera vez, también pasó el año pasado. También pasó lo mismo que el año pasado que este año. Medios internacionales como BBC, France 24, Deutsche Welle, Radio Francia Internacional, incluso medios en Estados Unidos, pero más progresistas, entrevistan a las mismas personas acá. Y esos mismos medios son los que estuvieron durante varias semanas con esto de que el canal de Panamá se iba a secar, que el canal de Panamá los barcos no iban a poder pasar y de que había una enorme crisis internacional que iba a impedir que el comercio internacional funcionara. O sea que yo no, como tú dices, esto es un tema muy local, pero no tengo ninguna duda de que hay un tema geopolítico detrás de todo esto. Y además, por ejemplo, muchas de las, porque aquí hay varios grupos de izquierda metidos en esto con sus propias agendas, algunos de los deliberantes aquí estuvieron entrenándose en el tema en una oficina, en un local que pertenece a una embajada de un país europeo con un gobierno socialista, que dentro de ese país, dentro de ese gobierno socialista, hay un componente de partido comunista. Y aquí se estaban entrenando y hay gente pues que participa en ONGs no voluntariamente, sino remunerados desde hace años. Entonces, digo, esos son los análisis que se tienen que hacer para saber a cierto nivel qué es lo que está ocurriendo. Lamentablemente en Panamá no se está haciendo porque, claro, es como cuando tú ves algo, ¿no? Si lo ves muy de arriba, puedes ver lo que está pasando, pero si lo ves muy de abajo, te impide la vista panorámica, ¿no? Hay ciertas herramientas que de repente podemos empezar a entrenarnos porque es muy cierto, es difícil extraerse del entorno inmediato en donde uno está, por las mismas que de repente mi perspectiva también puede obviar muchas sensibilidades reales del acontecer nacional panameño. Pero lo que tú mencionas a ver, y yo siempre lo echamos broma, que haya aparecido estos ciclos noticiosos alarmantes sobre el canal de Panamá cuando obviamente era algo exagerado a largo plazo, que vuelva a salir ahorita Panamá en las noticias con este tema y se ha pintado con narrativas políticas,
forma parte de lo que hoy en día se llama guerra de información. Y estaba justamente leyendo ahorita sobre eso, don Guillermo, porque hay una realidad y es que el individuo es muy fácil de manipular de manera uno a uno, es muy difícil manipular al grupo, ¿no? Y las redes sociales, el celular que tenemos en nuestros bolsillos, facilitan que seamos manipulados masivamente, pero de manera individual, ¿no? Por ejemplo, si 4 personas nos ponemos a ver un deepfake video, de repente uno de los 3 pilla algo y dice, no, mira, ese background ya yo lo he visto, o no, mira, no está moviendo algo, y bueno, entonces nos enteramos los 4 que estamos viendo un video falso, pero si lo vemos de manera individual podemos ser manipulados. Y luego que todo esto esté pasando en un año preelectoral, no es coincidencia. Aquí se están debatiendo muchas cosas importantes a nivel mundial y Panamá siempre ha sido y seguirá siendo un punto geográficamente importantísimo para el comercio internacional, la geopolítica mundial. Hay unas consideraciones que de repente podrán sonar simplistas que hay que entender. Por ejemplo, un presidente, Ricardo Martinelli, no creo que tenga la misma cercanía que los últimos gobiernos panameños han tenido con los Estados Unidos. O sea, es un personaje que sabemos se maneja por sus propias emociones y no creo que esté muy contento de haber pasado tiempo preso allá, ni que sus hijos, ni toda lo que él llama la persecución que se le ha montado. Oye, un presidente Ricardo Martinelli suena provechoso para actores y liberales a nivel mundial. Yo me imagino que gobiernos como el régimen venezolano, el iraní, el ruso, el chino, etcétera, celebrarían una victoria de un personaje que con un empujoncito pueda empezar a fastidiar de una manera u otra los intereses de Estados Unidos. Del otro lado de la moneda tenemos a un gobierno de los Estados Unidos con una relación histórica con el PRD, una relación honestamente cómoda con el PRD. Tenemos a una comandante del Comando Sur de los Estados Unidos que creo que vive en Panamá y visita los Estados Unidos. Y entonces empiezas a ver, oye, qué coincidencia, ¿no? Que de repente los medios internacionales estén prestándole atención a Panamá en el tema minero, en el tema ambiental, que Laura Richardson se la pase en Panamá, que esto sea un año preelectoral, que de la nada Panamá casualmente después de, no sé, una década salga de la lista gris del Gafi. O sea, aquí hay unas manipulaciones sutiles que están ocurriendo en el tablero internacional que no tienen nada que ver con Panamá, que tienen que ver con el resto del ajedrez político, el resto de las fichas, pero que están impactando de manera bastante importante la vida nacional. Y simplemente hay que tener un espacio para pensar en estas cosas, ¿no? Yo no soy un experto técnico en temas mineros ni ambientales, ni soy un experto legal. Y por lo tanto, yo debería de buscar las voces de expertos. Deberíamos también usar el uso de la razón cuando vemos qué es lo que se puede lograr, o sea, qué se está logrando ya hoy en día, después de, no sé si ya llegan 18, 20 días de protestas. ¿Cuál es el objetivo de las protestas? O el objetivo es mantener el estado de caos, ¿no? Yo creo que debemos siempre ponerle una pausa cuando vemos que estemos tomando posiciones que vienen de la emoción. Pero bueno, nada más que quería presentar como vinculando todo lo que está pasando en el Medio Oriente para que se entienda que hay actores que están jugando un juego a largo plazo de manipulación de la información a todo nivel, en todo momento, en todos lugares, porque el caos le beneficia a los iliberales, mientras que el orden, por supuesto, beneficia al liberalismo, que eso es lo único que busca es el orden, ¿no? O sea, unas reglas establecidas. Oye, Luis, permíteme irme a la pausa y regresar de inmediato para que hablemos también, si te parece, ayer fue día de elecciones en Estados Unidos, una elección de medio término y el debate republicano
y todas las movidas de Donald Trump y compañía. Así que, don DJ Rage, si le parece, vamos a la pausa y regresamos con Ajedrez Político en la mañana en Compo Radio. Y ya estamos de vuelta con Ajedrez Político con don Luis Martínez. Luis, ayer fue un día electoral en los Estados Unidos. Ya, antes de abordar el tema aquí en Estados Unidos, solo para cerrar la idea que estábamos conversando antes del corte comercial, ahorita que en el corte comercial escuché la cuña del mes de la patria y habla de la separación de Panamá de Colombia, y por supuesto es imposible hablar de esa separación sin objetivamente hablar del rol que jugó los Estados Unidos en ella. Y entonces simplemente me río de lo que hablamos en la última media hora porque hey, desde hace 100 años cosas están pasando que manipulan la política nacional de países del sur global, que bueno, las podemos contar con mucha emoción, patriotismo, sentimiento nacional, pero forman parte y seguirán formando parte de un escenario internacional mucho más complejo, ¿no? O sea, obviamente esa independencia venía también atada a los intereses de los Estados Unidos de controlar o tener acceso al canal. Pero sí, en Estados Unidos esta semana fue una semana electoral, porque no solo anoche fue el tercer debate presidencial de las primarias del Partido Republicano aquí en la ciudad de Miami, sino también hubo una serie de elecciones estatales locales, la más importante, la del estado de Ohio, en donde un estado popularmente, históricamente conservador, en donde una de las preguntas que la gente iba a votar era sobre si se consagraba en la Constitución estatal el derecho al aborto o no. Recordemos que el año pasado la Corte Suprema de Justicia derogó la protección al derecho al aborto a nivel federal. Por lo tanto, en los Estados Unidos, por su sistema político, cada estado debería entonces de manera individual decidir cuál es el derecho al acceso al aborto en ese estado. Y los republicanos del año pasado, una vez que la Corte Suprema de Justicia, con mayoría conservadora, tomó esta decisión, pensaron, nada, vamos a poder ganar ahorita a nivel local en los estados y terminar de abolir el acceso al aborto en el país, y más bien ha pasado todo lo contrario. Creo que han sido 6 estados que desde entonces han tenido elecciones sobre el tema. En todos se ha protegido el derecho al aborto, que ha sido muy interesante, ¿no? Porque no es lo que uno se hubiese esperado después de que la Corte Suprema a nivel federal derogara la protección al derecho al aborto, pero creo yo que es lo ideal en un sistema democrático federal como el de los Estados Unidos, y es que, bueno, sí, efectivamente se comprobó que no es algo que debería estar protegido a nivel federal, porque cada estado tiene la prerrogativa de decidir cómo quieren ellos lidiar con sus asuntos. Y bueno, y ahorita las votaciones indican que las poblaciones a nivel local sí quieren mantener el derecho al aborto. Entonces, interesante porque eso obviamente tiene que afectar la estrategia de los republicanos, de todos los candidatos presidenciales en las primarias, pero por supuesto también del mismo Donald Trump, porque un discurso ultraconservador o un discurso que promueva una abolición total del acceso al aborto no es popular, simplemente no es popular en Estados Unidos. Ha perdido las 6 elecciones a las cuales se ha enfrentado en el último año, y por lo tanto eso va a tener que mover la aguja de los discursos de los candidatos. Ya hemos visto cómo Donald Trump ha titubeado y cambiado un poco su opinión, siempre apoyando que esa es una decisión que se tome a nivel estatal, y hablando de que una abolición total es algo muy extremo, ¿no? Que uno no... Eso es un cambio de tono del 2016. Y luego, bueno, con respecto al debate de los candidatos presidenciales republicanos, es muy interesante porque ayer mismo hablando con compañeros que ni siquiera se habían enterado que el debate fue ayer, me mencionaron que, oye, más bien las redes sociales
que Ivanka Trump testificó en Nueva York, que 6 candidatos republicanos de una trayectoria importante debatieron en un escenario en Miami. Y yo creo que eso simplemente resume este proceso primario. Recordemos que ahorita mismo Donald Trump cuenta con más del 40% del apoyo de las bases del Partido Republicano. El segundo lugar, Ron DeSantis, apenas en algunas encuestas llega al 20% de apoyo. Por lo tanto, las primarias son una formalidad. Donald Trump, de momento, es el candidato presidencial del Partido Republicano porque no tiene alguien que le haga oposición válida dentro del partido. Es más, don Guillermo, que honestamente me sorprende porque uno hubiese pensado que una mayor evolución de la política en Estados Unidos, si las elecciones de los Estados Unidos fuesen hoy o esta semana, y recordemos, estamos a un año exacto de las elecciones presidenciales, o sea, en noviembre del 2024 es cuando Estados Unidos elige su próximo presidente. Si las elecciones fuesen hoy, y estas son encuestas de CBS, NBC, The New York Times, de medios con tendencia izquierdista conocida, si las elecciones fuesen hoy, ganaría Donald Trump. Sería reelecto Donald Trump. Y eso es algo muy importante a considerar. Inclusive es importante tener claro que las mismas encuestas forman parte de una manipulación mediática, ¿no? Claro. Que CBS, NBC estén de una manera tan alegre ahora divulgando que Trump pudiese ser el ganador, también puede hablar de una estrategia de meterle miedo a la gente, porque inclusive yo, que me identifico más con los conservadores que con los demócratas, no le deseo al mundo ni a los Estados Unidos una presidencia de Donald Trump, y mucho menos en un mundo tan frágil y conflictivo como en el que estamos, ¿no? Bueno, quién sabe, capaz algunos pensarán que ese sí termina de poner, de reventar Ahí sí se revienta el cochinito. Correcto. Pero bueno, eso es interesante. ¿Qué vimos ayer en el debate? Bueno, vimos que el debate verdaderamente se trataba sobre 2 candidatos. Se trataba sobre Nikki Haley y Vivek Ramaswamy. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien Ron DeSantis es el segundo con mayor apoyo dentro del Partido Republicano después de Donald Trump, Ron DeSantis no va a ser el vicepresidente de Donald Trump. Ni él lo quiere, ni que lo sueñe, ni Trump lo quiere. Esas 2 personas no pueden compartir estar en la papeleta juntos para la presidencia del año que viene. Por lo tanto, el segundo lugar todavía se lo están jugando los otros candidatos. Y Nikki Haley, recordemos, fue la embajadora ante las Naciones Unidas con Donald Trump. Y Vivek Ramaswamy lo llaman mini-me, ¿sabes? Simplemente alguien que es un billonario del mundo de la tecnología, ascendencia india también, igual que Nikki Haley, pero él simplemente está emulando o intentando exagerar los puntos de vista de Donald Trump. El día de ayer en el debate, uno de los puntos que más se destacó en los medios de comunicación fue un momento en donde Vivek Ramaswamy critica a Nikki Haley y pillen esto, la critica porque su hija utiliza TikTok, por lo tanto Nikki Haley no tendría ningún tipo de derecho en criticar que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional si su misma hija lo usa. Entonces, a lo Will Smith, Nikki Haley le responde a Ramaswamy que no utilice el nombre de su hija en su discurso, y luego le dice en inglés, "You are scum", tú eres una basura. Un momento que hasta me hace pensar que fue premeditado por ambos, porque no es característico de ninguno de los dos hacer lo que haya pasado lo que pasó, y se llevó los titulares. Yo creo que más nadie habló de nada sino de esos 30 segundos de pelea o de debate entre estos 2 candidatos. Entonces, por otra parte, algo muy interesante alrededor del estadio en donde se llevó a cabo el debate presidencial republicano,
La campaña de Joe Biden colocó más de 2.000 cartulinas con la cara de Joe Biden y los ojos de Joe Biden en rojo, así como satánico, ¿no? A lo Nayib Bukele con su foto de Twitter. Bueno, lo mismo hizo Joe Biden, la campaña de Joe Biden alrededor del estadio, el Airlines Arena aquí en Miami. Entonces, un chiste, ¿no? Porque no puede ser que las opciones que tengamos sea una persona o que tenga Estados Unidos sea un expresidente que está siendo imputado en decenas de acusaciones criminales y penales. Y la otra opción sea, bueno, una persona que honestamente tiene dificultades, recordando inclusive de qué tema se supone que tiene que hablar en alguna rueda de prensa. Sí, y no es una burla a su edad, No, es que le pasa. Es una realidad que estamos evidenciando el público. Es más, los medios de comunicación también destacan como Biden tiene y el equipo de Biden le entrega al presidente de los Estados Unidos las tarjetas con las preguntas que tiene que hacer, con las cosas que tiene que responder, con las fotos de los periodistas a los cuales les tiene que aceptar las preguntas. Y si bien puede que sea costumbre coordinar algunas de estas cosas, el presidente Joe Biden verdaderamente tampoco es un ejemplo de liderazgo en los Estados Unidos ahorita mismo. Hay ahorita también un debate en el Congreso de los Estados Unidos muy interesante, y es que Joe Biden solicitó hace 2 semanas al Congreso 106 mil millones de dólares para asistencia militar a Ucrania e Israel. Y bueno, al igual que en la Asamblea Nacional de Panamá, en el Congreso de los Estados Unidos, se hacen unos negocios y unas cochinadas. Y lo peor es que ahorita se hace en los medios de comunicación sin esconderlo, ¿no? Porque, para darles contexto, le está pidiendo al Congreso que simplemente apruebe de manera expedita la dispensa de 106 mil millones de dólares. ¿Ok? La contraparte republicana lo que ha propuesto es, no, vamos a aprobar 14 mil millones de dólares iniciales a Israel con los mecanismos de sobreseimiento de en qué se usa y a quién se le da ese dinero y para qué está utilizado. Mientras que la propuesta del presidente Joe Biden es una legislación que expedita estos trámites sin tener que rendir cuentas al Congreso. Coge la plata y gástatela. Sí. Correcto. Entonces es increíble que esto esté ocurriendo de manera tan vulgar, ¿no? Que el presidente no tenga pena de hacer una cadena nacional un jueves en la noche y decir al país que está pidiendo 106 mil millones de dólares sin explicar a la gente por qué, ¿no? Entonces hay muchos memes aquí en Estados Unidos que son graciosos y que ya va. Nosotros tenemos 106 mil millones de dólares para darle a Israel y Ucrania. Yo quiero salud, yo quiero educación, yo quiero casa. Entonces, muy interesante cómo el caos verdaderamente es en todos lados. Y yo creo que esa es parte del plan de aquellos que quieren acabar y todo es muy abierto, ya ni siquiera es oculto. No estamos hablando de la época de Henry Kissinger, que se reunían en la biblioteca de algunos de estos senadores y definían el mundo. Tú entras al Instagram de Alex Soros, que ha abierto, que hace 2-3 días se subió una foto con Barack Obama, ves que está en Ucrania y ahora fue creo que a otro de estos países. O sea, casi siempre en esa agenda hay otros intereses particulares, pues en este caso de Open Society, ¿no? Que uno puede decir, no, ese es un tema de los conspiranoicos, pero todo parece indicar que no es tan conspiranoico, es mucho más real de lo que la gente cree. A ver, no, o sea, esto no se trata de buenos y malos, sino de lo que está aquí pasando. No hay buenos y malos, eso o sea, la Konrad Adenauer, el IRI, el Instituto Republicano Internacional, el Open Society Foundation, Freedom House, USAID, todas estas organizaciones. Mira, te doy un ejemplo, Luis. Cuando te invitan a viajes a China, son operaciones de influencia. Te doy un ejemplo. La directora del centro ¿cómo es que se llama?
Centro de Investigación Medioambiental, creo que es uno de las ONG que está pues pidiendo la moratoria minera y todo lo demás, la directora ejecutiva, era la representante en Panamá de la Fundación Hans Seidel, que trabajaba con el PRD. Y nuevamente, no se trata de ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo estoy de desacuerdo si trabajé con ellos? Entonces, hay cosas que están mucho más arriba y que le perdemos la pista, ¿no? Mira, yo cuando estuve en la universidad, a mí me invitaron todo pago a un seminario del Cato Institute. Era un think tank libertario en DC y yo era joven y las ideas libertarias me parecían interesantes. Eh, y bueno, años después me enteré, por supuesto, por investigaciones, que el Cato Institute está financiado por los Koch brothers, los hermanos Koch en Estados Unidos, que por supuesto que les encantan las ideas libertarias porque no quieren ningún tipo de control del gobierno sobre su emporio multimillonario a nivel internacional. Entonces, simplemente no se trata de buenos y malos, es evidenciar que estos jugadores de la ajedrez político internacional están moviendo las fichas y a veces somos peones de ellas. Y bueno, queremos por lo menos saber en qué es lo que nos estamos metiendo, ¿no? Eso es así, eso es así. Pero sí, entonces en Estados Unidos estamos a un año y las opciones son solamente Joe Biden y Donald Trump. Entendemos que la operación militar israelí en Gaza no va para un año, no va para 2 años, va para a la larga. Ya esta semana las fuerzas de defensa israelitas hablaron de que lo más probable es que tengan que tomar control de Gaza una vez acaben con Hamas por algún tiempo. Es que viendo la operación me da la impresión de que ellos van a rehacer Ciudad Gaza en el sur. Porque ese pase del norte al sur, que está siendo supervisado por ellos en el terreno, va a llevar también, no vas a poderlos tener en carpas durante 1 o 2 años. Vas a tener que construir una infraestructura ahí para poder destruir toda la infraestructura de túneles que tienes en el norte, que no te va a tomar, como tú acabas de decir, 6 meses. Bueno, a lo que voy es que lo del Medio Oriente y lo de Israel ya hoy sabemos que eso es a largo plazo. O sea, vamos a ver en las noticias bombas improvisadas, así como en Irak y en Afganistán contra soldados israelitas o bombardeos israelitas a bases de Hamas por fácil 5 a 10 años. Sí. Ucrania también, hay una estadística militar que es que cuando un conflicto militar dura más de un año, lo más probable es que dure más de 10 años. De lo mismo, o sea, ya Zelensky ya se sabe que en la contraofensiva que lleva 5 meses solo han logrado avanzar 15 kilómetros de la línea de defensa. Y ya sabemos que Estados Unidos y Europa han disminuido el envío de armamento. También entremos en contexto, Zelensky se ha rehusado a mantener elecciones este año y Ucrania se mantiene en un estado de excepción en donde no hay sino un medio de comunicación estatal. Entonces, ya tenemos Medio Oriente y Europa con un conflicto militar que va a durar fácil 10 años. En Venezuela se supone que hay unas elecciones el año que viene y bueno, si existe unas elecciones libres, si existe un cambio de régimen, vamos a tener que ver algún tipo de conflicto. Porque eso no va a pasar sin que la élite militar tenga algo que decir al respecto. Entonces, ya en América Latina tenemos o continuación del régimen o conflicto en el norte de Sudamérica. Tenemos elecciones también en Panamá, tenemos elecciones en Argentina. Y en República Dominicana. También. Entonces, a lo que voy, y lo hemos dicho siempre en este programa, y no es alarmante, sino es entender que estamos entrando en fácil un siglo o unas dimensiones de tiempo bastante largas de conflicto, donde el conflicto va a ser algo natural. Los cierres de calles en Panamá estas semanas pueden darnos un gusto de qué es lo que va a pasar en el futuro, porque
ahorita creo, para aterrizar la idea de por qué entender que el conflicto y la violencia en el futuro va a jugar un rol importante, me voy al terrible, y terrible caso del tiroteo en las manifestaciones, y el porte de armas por parte de civiles. Eh, y regreso al comentario inicial de Israel y la legítima defensa. La única razón de existir de un Estado es proveer seguridad. Entonces, cuando no hay seguridad jurídica, entonces empieza a haber inseguridad, por ejemplo, económica. Yo no sé si me van a quitar mi casa, si me van a quitar mis terrenos, si me van a... cuando hay mayor inseguridad y menos seguridad, por supuesto, hay mayores niveles de violencia. Y eso es lo que hemos visto en Panamá las últimas semanas, es simplemente cómo la falta de orden produce violencia. Y el qué ejemplo más drástico, ver cómo en un mundo sin seguridad y en un mundo con violencia, el ganador, como quien dice, o el que sobrevive es el que tenga el mayor uso de la fuerza. En el caso lamentable, bueno, tener un arma te provee algún tipo de seguridad, y ya veremos si hay impunidad o no en el caso. Pero de todas maneras es un caso que fue grabado y está a nivel nacional, pero a diario cuántas veces no se baja alguien con un machete, con un bate o con alguien a amenazar porque, no sé, le cortaste en el tráfico. Y ahorita simplemente eso es una normalidad. Y ninguno de nosotros deberíamos de vivir amenazados del uso excesivo de la violencia de algún grupo, ¿no? O sea, que se le permita a ciertos grupos violentar el orden público de manera tan sostenida, también habla de más bien promocionar el uso de la violencia para obtener los objetivos, ¿no? Bueno, y eso es lo que ya hemos visto en la última década en Panamá. A los gremios, a veces con derecho y sin derecho, les encanta saber que tienen la herramienta de los tranques para forzar la mano del gobierno. Sí, eso vale para otro buen análisis del tema. Luis Martínez, gracias por estar con nosotros y gracias por otro ajedrez político. Y nada, nos hablamos Dios mediante el otro jueves. Sí, el jueves que viene quiero traer un tema muy interesante, y es, don Guillermo, me enteré esta semana, y para cerrar rapidito y lo tengamos como en la mente, siempre hemos sabido que Chile y Bolivia tienen las reservas de litio más grandes del mundo. Así Pues es. en Estados Unidos se acaba de descubrir una reserva de litio que es 7 veces las reservas de Chile y Bolivia. Wow. Así que capaz ese Inflation Reduction Act de Joe Biden era porque ya lo sabían. Pero bueno, los detalles lo conversamos la semana que viene. ¿Tienes alguna duda de que sea así? Ninguna, ninguna. Luis Martínez, analista político, gracias por estar con Hasta nosotros. la próxima. Hasta luego. Nos vamos, DJ Rey, son las 11:57 minutos de la mañana. Se ha despejado sospechosamente la calle 50 y va a llover. Así que quédense con menú ejecutivo